Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. ¿Cuántos están contentos? Denle un fuerte gloria a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, porque estamos felices y agradecidos con el Señor por todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Es para mí un gozo, un privilegio el poder estar aquí, el poder compartir juntamente con ustedes la palabra de Dios. Los saludamos en el nombre de Jesús a nuestros hermanos amigos, ¿verdad? Que están fielmente sintonizándonos en esta hora. Les damos, ¿verdad?, las gracias por su fiel sintonía, y a todos nuestros hermanos aquí presentes le damos las gracias por estar en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Voy a invitar a que abran sus sagradas escrituras ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando todos lo tienen, decimos un fuerte amén. Gloria a Jesús. Comparta su Biblia con la visita, con aquel que no tiene, ayúdele a aquel que se le dificulta encontrarlo. Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos todos a leer el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Padre, bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta preciosa hora. Bendito Dios, con todo mi corazón, Señor, yo me acerco delante de tu divina presencia, mi Señor, reconociendo, Señor, que aquí el único grande eres tú, Padre amado. Dios Todopoderoso, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que tu nombre sea glorificado en esta hora. Padre, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra necesidad. Estamos aquí, Señor, reconociendo, Señor, que día a día necesitamos más y más de tu presencia. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, por lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo. Y como siempre te daremos a ti toda la honra, la gloria, la alabanza y el honor, porque tú eres el único quien la merece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Gloria al Señor. Como tema le pusimos, cíñete y espera con paciencia. La palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios podemos mirar que en el transcurso de nuestro andar diario con el Señor, en nuestra vida cotidiana como creyentes, como hijos de Dios, pues nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con diferentes luchas, pruebas, momentos de dificultad, pero al final de cuentas entendemos el llamado que Dios nos ha hecho y nos damos cuenta que realmente vale la pena servir al Señor. Vemos las grandezas de Dios en nuestra vida, la bondad, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Y realmente, ¿verdad?, pensamos que Él se merece nuestro mayor esfuerzo, que Él merece lo mejor de cada uno de nosotros. Él merece que nosotros le alabemos, le adoremos, le exaltemos, engrandezcamos su nombre por todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. El salmista David nos enseña y nos exhorta, ¿verdad?, a alabar al Señor ahí en el Salmo 103, capítulo 103, versículo 1, que dice de la siguiente manera: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista David
nos enseña a alabar al Señor por todas sus bondades, por todos los beneficios que Él ha hecho en nuestra vida. David centra su alabanza y su adoración en los actos gloriosos de nuestro Dios. Para muchos de nosotros, a lo mejor, ¿verdad? Ustedes no, pero para muchos, ¿verdad? El quejarse, pues es más fácil. Muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Porque estamos en los caminos del Señor y decimos, bueno, si yo le sirvo al Señor, ¿por qué tengo que estar pasando por esta dificultad o por este momento difícil? Pero el salmista David nos recuerda las bendiciones, los beneficios, las bondades y las misericordias de Dios. El salmista David dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él perdona todas nuestras iniquidades. Él sana todas nuestras dolencias. Él nos rescata de la muerte. Nos corona de favores y misericordias. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. La palabra de Dios en este momento vamos a ver de qué manera o en qué forma el apóstol Pedro escribió esta carta para nuestros hermanos, para fortalecer a los creyentes, a los hermanos en la fe que estaban pasando por momentos de dificultad. Unos momentos difíciles porque dice la palabra de Dios que ellos se estaban enfrentando a pruebas, persecuciones. Muchos de ellos, ¿verdad?, ya habían perdido su hogar, su familia, quizás las posesiones, ¿verdad?, que ellos tenían, pues por la persecución, pues lo habían perdido todo. Y Pedro, al mirar, ¿verdad?, la condición, la situación de sus hermanos, ¿verdad?, pues como todo hermano, como todo creyente, pues en muchas ocasiones, y debería de ser así, de que nos debe de doler el problema, la situación o la condición en la cual nuestros hermanos estén pasando. Porque muchas de las veces, ¿verdad?, las pruebas, las luchas, las dificultades que como cristianos, ¿verdad?, padecemos, pues muchas veces por lo regular a la gente o a las personas pues les da por retroceder atrás, volver atrás. Pero damos toda la gloria al Señor, ¿verdad? Porque así como Pedro animaba a sus hermanos, así como Pedro exhortaba a sus hermanos, dentro de nuestra congregación o nuestros hermanos, siempre va a haber gente que le va a decir, aquí estoy para apoyarte. Estoy orando por ti. Estoy pidiéndole al Señor que Dios te fortalezca y te dé la fuerza, la sabiduría para salir de ese problema, de esa condición. Amén. Gloria a Dios por nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios que Pedro, ¿verdad? Pues él había experimentado la persecución. Él había experimentado lo que era, ¿verdad?, ser amenazado, ser perseguido por la causa de Cristo. Muchas de las veces como cristianos no entendemos el proceso en las cuales Dios muchas veces nos hace pasar. Muchas de las veces esas pruebas nos ayudan a nosotros a crecer en nuestra fe y muchas ocasiones nuestras luchas, nuestras pruebas ayudan para fortalecer la fe de algunos de nuestros hermanos que quizás en ese momento están pasando por dificultad. Cuando usted ve la condición de un hermano y se acuerda que usted pasó por ahí, usted es capaz de decirle, yo pasé por ahí y el Señor me sacó de ahí. Pedro estaba en esa condición. Él había experimentado la persecución. Él había experimentado, ¿verdad?, lo que era perderlo todo, lo que es ser amenazado, lo que es ser, ¿verdad?, menospreciado por la causa de Cristo. Y la palabra de Dios a nosotros nos exhorta que debemos poner, ¿verdad?, nuestra confianza, nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, Jesús mismo lo dijo ahí en Lucas 9:62.
Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué pide Jesús de nosotros? Jesús, ¿verdad?, nos exhorta a que nosotros, ¿verdad?, no debemos de tomar en cuenta la situación o condición por la cual nosotros pudiésemos estar pasando. Dios pide de nosotros que nos entreguemos totalmente a Él, que nos dediquemos y le entreguemos nuestra vida total, no una entrega a medias. Hay que tener en cuenta el costo, ¿verdad?, de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener en cuenta de que servir al Señor pues no es tarea fácil. Muchas de las ocasiones, muchas de las veces, quizás como nuestros hermanos, nos vamos a sentir agobiados, nos vamos a sentir sin fuerzas. Pero la palabra de Dios dice que ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿verdad?, y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces, Pedro exhorta a los hermanos y les dice la importancia, ¿verdad?, de seguir al Señor. Por la palabra de Dios podemos mirar que muchos cristianos del primer siglo, ¿verdad?, que sufrieron persecución. Fueron maltratados, perseguidos, algunos perdieron la vida. Y vemos que esta persecución comienza en Jerusalén con los discípulos, los apóstoles de Jesucristo. Y a través, ¿verdad?, de esa persecución, dice la palabra de Dios que nuestros hermanos, pues, se expandieron, se fueron por todos lugares y podían ser perseguidos, pero donde quiera que ellos iban, predicaban la palabra de Dios, no importando el costo. Y usted se pone a pensar y dice: gracias a esa persecución es que nosotros hemos llegado al conocimiento, a la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pedro, ¿verdad?, nos exhorta a seguir adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11 dice de la siguiente manera: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sabe una cosa? Es bien importante que nosotros aprendamos y le pidamos la dirección a Dios con la sabiduría de nuestro Dios, el entendimiento, y que el Señor ponga en nuestro corazón ese deseo de animar, de apoyar a nuestros hermanos. Usted, solo imaginemos un corredor cuando toma la decisión de correr un maratón, una carrera. Lo hace con el deseo, con la mentalidad, con el propósito de llegar a la meta y de ganar un premio. Pero a medida, ¿verdad?, que este corredor se acerca al final de la meta, pues yo me imagino que se siente cansado, quizás ya adolorido de los pies, quizás con la garganta seca, y ya no tiene deseos de llegar a la meta. Pero qué bonito, usted se puede imaginar que en ese momento los amigos, los seres queridos, aquellos que lo admiran, le den una palabra de ánimo, de aliento. Y yo creo que esa persona va a recibir nuevas fuerzas y va a llegar a la meta. Y con este ejemplo, ¿verdad?, podemos mirar, ¿verdad?, que también nosotros como cristianos estamos corriendo una carrera. Tristemente, muchos la comenzaron y se quedaron a la mitad, muchos se desviaron, muchos pues dejaron de correr. Pero es bonito, ¿verdad?, que
que cuando nosotros, ¿verdad?, necesitemos ese estímulo, ese ánimo, esa palabra de aliento. ¿Sabe una cosa? Es importante que nosotros le pidamos al Señor, que el Señor ponga en nosotros, que nosotros podamos sentir el dolor, la necesidad de nuestros hermanos a nuestro alrededor. Nosotros como cristianos, al igual que este corredor, ¿verdad?, necesita ese ánimo para llegar a la meta. Los cristianos también muchas veces necesitamos del ánimo. Amén. Ese ánimo oportuno que llega cuando más lo necesitamos. La palabra de Dios nos exhorta en Romanos 12:15 y dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Como les dije anteriormente, muchas veces no entendemos el proceso, las circunstancias que el Señor nos hace pasar. Nos quejamos y quizás lloramos, pero cuando vemos a un hermano, a una hermana pasando la misma situación, con toda seguridad, con toda sinceridad y con toda confianza, podemos decirle: tú puedes salir adelante. Si el Señor me sacó a mí, Él te puede sacar a ti. Gloria al Señor. El apóstol Pedro animaba a sus hermanos a seguir adelante. Él, ¿verdad?, les traía un mensaje de aliento, un mensaje, ¿verdad?, de ánimo, porque la situación por la cual estaban pasando no era nada fácil. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros como cristianos debemos actuar, debemos hacer, ¿verdad?, algunas cosas cuando estamos pasando por diversas pruebas. El apóstol Pedro, a través de la palabra, vemos las recomendaciones que él nos da. En el versículo 13, el apóstol nos exhorta a concentrarnos en la gracia que está por venir y en la salvación de Dios. Cuando usted se pone a meditar y se pone a pensar en la gracia que Dios ha puesto en usted, en el regalo, en el favor, en la misericordia que Dios ha tenido con usted, en que usted no tuvo que hacer nada para recibir la bendición tan grande que es la salvación, porque la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando usted se pone a meditar cómo usted adquirió la salvación, de dónde es que usted la obtuvo, y nos damos cuenta que nosotros no hicimos absolutamente nada. El precio que teníamos que pagar lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia de Dios nos otorgó ese regalo, ese don. Y ese es un motivo para nosotros seguir adelante, seguir avanzando, seguir sirviendo al Señor con alegría, con gozo, con entusiasmo, con ganas. Amén. También la palabra de Dios dice en el versículo 14, nos exhorta a concentrarnos en la obediencia. ¿A cuántos nos gusta obedecer? Uy, muchos amenes, gloria a Dios por eso. ¿Verdad que se nos dificulta obedecer? Pero la palabra de Dios dice que Pedro exhorta a los hermanos a concentrarse en la obediencia. Jeremías 7:23 dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mando, para que os vaya bien. ¿Por qué nos va mal en algunas ocasiones? Por desobedientes. Toda, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, cualquier
situación, cualquier decisión que nosotros como seres humanos tomemos, tarde o temprano tiene una consecuencia. Pero aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Jehová mismo manda que escuchemos su voz. Y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis mi pueblo y andad en todo camino que os mando. También el apóstol Pedro nos exhorta a concentrarnos en la santidad. Amén. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Un requisito muy esencial. Aquí vemos que Pedro advierte, ¿verdad?, este hecho. Y Pedro nos advierte y nos dice: hermanos, todavía no estamos en el cielo con Dios. Aún no somos, ¿verdad?, salvos de la presencia del pecado y de la muerte. Todavía vivimos en este mundo y en presencia del mal y de la corrupción. Pero la palabra de Dios dice que estamos esperando el día glorioso, ese día cuando el Señor abra los cielos y regrese, ¿verdad?, por su iglesia amada, por su novia, para salvarla y perfeccionarla eternamente. Por eso es importante mantenernos y valorar la gracia de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: ciñe los lomos, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pedro dice: ciñe los lomos del entendimiento. Pedro, ¿verdad?, nos invita a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Pero ¿qué quiso decir Pedro con esto? Se dice, ¿verdad?, que en las tierras orientales la gente se vestía con ropas largas y flotantes. Y cuando querían hacer algo rápido y sin que nada les estorbara, pues ellos, ¿verdad?, dice que se ataban un cinto en la cintura, recogían el vestido y lo amarraban y se apretaban para poder realizar el trabajo o el servicio que ellos estaban haciendo. Cuando Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, el recogerse el vestido, el amarrarlo, el ceñirlo, apretarlo, pues con más facilidad la gente podía, ¿verdad?, hacer sus labores, su trabajo, y de esa forma avanzaba más. Cuando Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir va a cambiar. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cuando Pedro dice: ciñe los lomos de tu entendimiento, una mente ceñida es una mente fuerte, una mente lista para la acción, una mente que, ¿verdad?, que no permite estorbo, que no permite que nada lo distraiga, que no permite que nada le turbe. ¿Sabe una cosa? Porque el cristiano, los hijos de Dios, el creyente, ¿verdad?, el creyente, la lucha del creyente siempre es espiritual y mental. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: ciñe los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que estamos pensando? Porque lo que nosotros estamos pensando, eso determinará nuestra forma de vivir. Si nosotros pensamos negativo, nuestra forma de vivir va a ser negativa. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad?, nos exhorta que nosotros debemos centrar nuestros pensamientos, ceñir los pensamientos,
concentrarnos y enfocar nuestra atención, como dice la palabra de Dios, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Muchas de las veces lo que andamos pensando es lo que hemos mirado por ahí. Hemos desviado nuestra mirada de quien debería de estar puesta. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad? Exhorta a Pedro exhorta no solamente a nuestros hermanos que estaban pasando por dificultad. Pedro exhorta a la iglesia a ceñir los lomos de vuestro entendimiento, a poner todos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. ¿Sabe una cosa? Nuestra mente, el Señor la conoce. Él sabe, ahora mismo Él conoce lo que nosotros estamos pensando. El enemigo no conoce tu mente, pero es ahí donde te ataca. Es ahí donde te lanza los dardos. Es ahí donde te hace pensar y te hace sentir, ¿verdad? Una persona negativa, una persona, ¿verdad? Que quizás ¿verdad? En ese momento vienen pensamientos negativos a tu vida y nosotros nos dejamos dominar por nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 2:5, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe una cosa? Nuestro Dios debe ser el jefe y comandante aún de nuestros pensamientos. Nosotros debemos de someter nuestros pensamientos al control de Él. Yo no sé usted, pero a mí sí me ha pasado que muchas veces lo que pensamos es lo que nos controla. Si usted piensa que no sirve para eso, eso es lo que va a suceder. Pero si usted pone su mente y su corazón en las manos de Dios, usted va a pensar y va a decir, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si Dios me ha dado ese espíritu, yo con toda seguridad puedo decir que todo lo puedo. ¿Amén o no amén? Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de cuidar nuestros pensamientos, ceñir vuestros pensamientos, todos esos pensamientos negativos, así como en ese tiempo en el oriente se fajaban el vestir para no estorbar. Todos nuestros pensamientos debemos ceñirlos, amarrarlos y traerlos a los pies de Cristo. Si usted no puede, si usted no siente que, ¿verdad? Que no puede, pues traiga sus pensamientos a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermoso es poder confiar en nuestro Dios en todas las áreas de nuestra vida, aún nuestros pensamientos. ¿Y cómo podemos someter nuestros pensamientos? Vayamos a Filipenses 4:8 rapidito. Amén. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya no piense otra cosa. Piense, como dice la palabra de Dios, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. Pedro recomienda también, para no perder la gracia y mantenerse firme en momentos de dificultad, dice la palabra de Dios, sed sobrios. La palabra sobrio pues encierra dos significados importantes. Dice que estar sobrio pues es no intoxicarse con drogas y alcohol de ningún tipo. Usted ha visto, ¿verdad? La persona cuando es dominada por el alcohol,
por la droga, no está en sus 5 sentidos. Es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos mantengamos sobrios, cabales, atentos. Todos sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Lo sabemos, todos lo sabemos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿O nos hemos acomodado, acostumbrados, como dice ese canto? Estoy acostumbrado que mañana amaneceré. ¿Quién sabe si mañana amanecemos? Quizás el Señor venga en esta noche y estamos sobrios esperando su venida. El creyente debe mantenerse sobrio mientras espera el arrebatamiento y la redención eterna. Debemos ser sobrios, controlados. En pocas palabras, debemos de estar con nuestros 5 sentidos, que nada nos distraiga. Vivimos en este país donde todo es corre para acá, corre para allá, corre, y bueno, un estrés tremendo que muchas veces nos olvidamos que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 11 dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, es importante mantenernos sobrios esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra de las formas de animar y fortalecer la fe de los creyentes es que Pedro nos exhorta y nos recomienda a no perder la esperanza. A no perder la esperanza de la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese debe de ser un motivo, ¿verdad?, para nosotros, para continuar, para avanzar, para seguir adelante sin rendirnos. Sabemos que un día no muy lejano, el Señor vendrá por su iglesia. El Señor vendrá porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no se equivoca. Si Él dijo, yo vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis, yo lo creo. Yo lo creo porque es la palabra de Dios. Y segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa. No la retarda según algunos la tienen por tardanza. Algunos ya se olvidaron. Algunos ya perdieron la esperanza. Algunos han retrocedido, han vuelto para atrás porque han perdido la fe, la confianza, la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Dios Todopoderoso, que su gracia y su misericordia son tan grandes que quizás, ¿verdad?, podemos mirar y muchos, como les dije anteriormente, han perdido la fe, la esperanza y ya no quieren saber. Oh, no, desde que yo estoy pequeñito he escuchado que Jesucristo viene, me cansé de esperar y me voy. Pero ¿sabe una cosa? El Señor Jesucristo es un Dios de palabra, es un Dios que cuando habla Él lo hace, Él lo dice. Y la palabra de Dios dice que Él no retarda. Y eso tiene que ser un motivo para nosotros seguir adelante, para nosotros seguir esforzándonos cada día más y animando a nuestros hermanos en la fe. También la palabra de Dios, ¿verdad? Pedro habla y dice y nos exhorta a mantenernos en la obediencia. Como hijos obedientes, no nos vamos a conformar a los deseos, dice que antes tenían,
estando en la ignorancia. ¿Sabe una cosa? Dios se ha revelado a nuestra vida. Y como Él se ha revelado a nuestra vida, nos ha dado a conocer la forma en la cual Él le agrada que nosotros vivamos. Cuando estábamos en nuestra ignorancia, hacíamos lo que bien queríamos, lo que nosotros se nos antojaba. Éramos dueños de nosotros mismos. Pero desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, dice el apóstol Pablo, ya no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ya no voy a vivir como vivía antes. Mi vida tiene que cambiar. Las cosas viejas quedaron allá atrás. Ahora todo es nuevo. Amén. La palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pedro también le habla a los hermanos y les da la importancia, les dice que es importante mantenerse y vivir en santidad. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Y para los que no saben qué es santidad, Dios nos ha llamado a separarnos, a vivir solo para Él. A lo mejor se nos hace difícil, pero a través de la palabra de Dios vemos que Dios nos quiere apartados, que Dios nos quiere separados. Quizás en la vida nunca vamos a llegar a ser tan santos como Él, pero la palabra de Dios dice que deberíamos ser santos porque Él es santo. Y todos nosotros tenemos, ¿verdad?, ese poder para vivir en santidad porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Querido hermano, algo que me llamó a mí la atención de esta palabra y me tocó el corazón realmente, porque la santidad es un punto, es algo que distingue al cristiano. Tiene que ser una virtud en la vida del cristiano. Y me llamó a mí la atención porque sabe una cosa, la santidad no es una opción. Si usted realmente ha aceptado a Jesucristo en su corazón, si usted realmente le ha permitido al Señor, le abrió su corazón y permitió que el Señor entre y more en usted, la santidad no es una opción, es un mandato de nuestro Dios. Es un mandato, ¿verdad?, que Dios a través de las Escrituras nos da a entender, nos revela, nos dice la forma en que el Señor quiere que nosotros vivamos. Si queremos nosotros permanecer con Él, vivir con Él, y que un día Él venga por su iglesia y podamos nosotros irnos con Él, es necesario vivir en santidad. Amén. Aquí el apóstol Pedro nos exhorta y nos enseña de qué forma nosotros podemos mantenernos firmes. Ceñid vuestros lomos, vivid en obediencia, no pierdan la esperanza, pero el punto más importante es vivir en santidad. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pónganse de pie. Gloria al Señor. En esta noche, con todo mi corazón, ¿verdad?, quisiera poder, ¿verdad?, decirles a ustedes que es importante que nosotros entendamos el llamado y de qué forma el Señor quiere que nosotros vivamos. Estamos viviendo momentos difíciles y quizás muchos de nosotros quisiéramos volver hacia atrás. Ya no hallamos cómo seguir adelante, las fuerzas se nos han agotado, nuestros pensamientos han tomado dominio de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios a través del apóstol Pedro nos dice: ceñid vuestros lomos.
Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que ha tomado dominio de tu pensamiento y de tu corazón? La palabra de Dios te dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Todo aquello que estorba, todo aquello que no sirve, todo aquello que te detiene, todo aquello que está estorbando para tú avanzar y seguir hacia adelante, cógelo y tómalo y tráelo en las manos del Señor y dile al Señor: Señor, tú sabes que yo no puedo. Lo he tratado, Señor, pero tú sabes que mis fuerzas no dan para más. El Señor en esta noche quiere darte nuevas fuerzas para seguir adelante. Él no retarda su promesa. Él no retarda su promesa. Él lo prometió y Él vendrá el día que menos lo esperemos. Y qué mejor que esperemos con paciencia esa promesa. Amén. Vamos a elevar una oración. Si usted necesita la oración, si desea, ¿verdad?, venir a los pies de Cristo, el Señor es el único que puede fortalecerle. Yo no puedo hacer nada. Yo solamente he cumplido, ¿verdad?, con lo que el Señor me ha mandado. Ahora lo que le corresponde es al Señor hacer, ¿verdad?, el trabajo que a Él le toca. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Si tú deseas la oración, con gusto, ¿verdad?, aquí vamos a orar por ti. Gloria al Señor.